vida, todos los seres humanos ganan ciertas cosas, como amigos, experiencias, viajes, entre otras cosas materiales. Pero también se ven expuestos a perder relaciones, metas, sueños. Y sin ser realmente conscientes, estas pequeñas pérdidas nos preparan para pérdidas mucho más grandes. Entre ellas, la más conocida y temible muerte para los que se van y el temible duelo para quienes nos quedamos. Yo no fui consciente de esto hasta el día en el que falleció mi mamá. Para ser más exactos, el día de su velatorio. Que si bien recibimos un montón de flores y asistieron familiares y amigos de toda la vida, me di cuenta que la mayoría, por no decir todos, no sabían cómo tratarme. Realmente les costaba mirarme a los ojos y cada vez que yo les decía algo, pensaban 1000 veces antes de responderme. Tiempo después me di cuenta de cómo no iban a estar incómodos si nunca habíamos hablado sobre la muerte o sobre cómo tratar a una persona que está atravesando un duelo. Sé que es un tema difícil y casi nadie habla de él. No sé si por el hecho de creer que si no se habla de algo no sucede, pero si a todos nos va a tocar en algún momento, ¿no sería mejor saber qué pensamos y sentimos sobre ello? La muerte siempre ha estado y siempre va a estar. Lo que hizo la pandemia fue evidenciarla y mostrarnos que no somos para siempre y que realmente el problema no es que nos vamos a morir. El problema es que tememos irnos sin estar realmente seguros que hemos disfrutado y vivido la vida que nos tocó. Nos da miedo la incertidumbre, el qué va a pasar cuando ya no estemos acá y a dónde vamos a ir, porque eso sigue siendo un misterio. Pero creo que si empezamos a hablar sobre las personas que hemos perdido y sobre qué pensamos sobre la muerte, va a llegar un punto en el que vamos a sentirnos más cómodos con ella. Soy Antonella León, comunicadora, y hace 4 años que creo contenido de comedia en las redes sociales. En el camino me di cuenta de la importancia de contar tu historia. Así que me animé a hablar sobre cómo haber perdido a mi mamá a los 23 años ha sido una de las experiencias más difíciles y a la vez más transformadora y positiva de mi vida. Mi mamá falleció de cáncer. Fueron 7 años en los que mi vida y la de mi familia fue una montaña rusa llena de nuevas experiencias, dudas y preguntas sin respuestas. Durante todo ese tiempo no pudimos asimilar lo que nos había pasado, simplemente ya estábamos en esa situación y tocaba seguir y hacerse cargo. Pero cuando mi mamá falleció hace 3 años, decidí compartir con mi comunidad lo que estaba viviendo y lo que pensaba sobre el duelo. Fue en ese momento en el que recibí muchísimos mensajes en los que completos desconocidos me abrían su corazón y me contaban sobre sus pérdidas. Lo curioso es que todas estas historias terminaban con 2 preguntas. ¿Cómo puedo hacer para que no me duela más? Cuéntame, ¿qué hiciste tú? Y por más que me esforzaba en darles consejos y mensajes de aliento, me di cuenta que no existe una fórmula para llevar el duelo, que lo que me sirvió a mí no necesariamente te servirá a ti. Y es porque existen otros factores que influyen en la situación que estás pasando. Llega un momento en el que tienes que sincerarte y poner estos factores en papel si es necesario para saber cuáles de ellos están tus posibilidades cambiar y cuáles de ellos aceptar. Y créanme que yo en lo personal había muchísimas cosas que no quería aceptar. Pero después de darle 1000 vueltas en mi cabeza, de haber pensado en lo que pude haber hecho y no hice, me di cuenta que todo lo que involucra a terceros o está en el pasado escapa de mis manos. Así que decidí colocar toda mi energía, ganas y fe en lo que sí podía cambiar. Y fue en ese momento en el que comencé a ver un cambio positivo en mi proceso de duelo. A mí me ayudaron muchísimas cosas, pero la más importante fue entender que para superar una pérdida no es solo cuestión de tiempo, porque el tiempo no tiene la capacidad de transformar una pérdida en algo más, pero tú sí.
Y llega un momento en el que la vida como que te sienta y te dice, oye, ya no. Yo sé que no te lo esperabas y que duele, pero ¿estás dispuesta a encontrar el para qué de tu pérdida? En mi caso, mi para qué más grande fue mejorar mi relación con mi papá, vivir más plenamente y poder hablar sin miedo sobre la pérdida y el duelo, tanto con ustedes como con mi entorno. Y ojo que este es un camino muy personal, porque el duelo es un proceso activo y no lineal. No existe una receta o ciertos pasos que uno tenga que seguir para ya no sentir más dolor. No funciona así. Simplemente aprendes a vivir con ello. Y habrán días en los que te provocará hacer absolutamente nada y quedarte en tu cama, como habrán otros en los que te provocará salir de fiesta y divertirte. Lo importante es que no te juzgues por ello, que te permitas sentir. Hazlo, te lo mereces. A mí me costó entenderlo en un comienzo porque temía que mi papá y mi entorno no entendieran mi forma de llevar el duelo de mi mamá. Pero lo cierto es que cada uno va creando su propia fórmula y hace lo que puede con lo que tiene cada día. Por ejemplo, mi papá honra la vida de mi mamá yéndola a visitar al cementerio, organizándole misas en la iglesia. Yo, cada vez que voy al mar, veo un sunset o me voy de viaje. Esa es mi manera de conectarme con ella. Y no por ello quiere decir que esté mal, ni él ni yo, sino que cada uno tiene una forma de llevar la muerte de alguien que amó. Y por eso es importante que como seres humanos nos respetemos y entendamos eso. La pérdida te brinda regalos que jamás imaginaste pedir. Pero para poder recibirlos es importante que creas de corazón que ni la vida, ni Dios, ni el mundo tienen algo en contra tuyo. Todos tenemos pérdidas. Pero para poder atravesarlas es importante que cuentes tu historia. Primero porque te das cuenta de que no eres el único que está pasando por ello. A todos les toca alguito. Y también porque es más sencillo atravesarlas cuando te apoyas en las personas que te quieren y siguen aquí. Yo en lo personal agradezco todas mis pérdidas. Y sé que lo que estoy diciendo no es para todo el mundo, porque sé que varios hubieran preferido no haber perdido a nadie ni nada para no sentir dolor. Pero lo cierto es que mis pérdidas me permitieron, me permiten y me seguirán permitiendo vivir más plenamente, agradeciendo desde lo más sencillo a lo más complejo y entender a las personas que están pasando por ello de una forma que no podría hacerlo si no lo hubiera vivido. Disfruten, agradezcan que hoy están aquí y que tienen la oportunidad de hablar con sus amigos y seres queridos sobre la muerte. Hay que perderle un poquito el miedo, que sabemos que está aquí, pero desconocemos cómo llegó. Y si algún día les toca perder a alguien o ya lo perdieron, espero de corazón que encuentren su para qué y que puedan recibir esos regalos que solo llegan con el duelo. Gracias.